Hola, gracias por invitarme. A mí me invitaron a hablar para reflexionar sobre la nación, sin saber bien a bien si tenía que hablar a través de mi género, de mi generación, de mis adscripciones políticas, pero supongo que hablaré, al igual que Mario y sin pensarlo, a través de mi generación, porque nos habla también una época. Pertenezco a una generación que creció con la globalización y el neoliberalismo salvaje, con la aceleración de las comunicaciones y el desdibujamiento de las fronteras. Lo global es ineludible de la vida nacional y de la vida personal de todos. Yo nací también en el ocaso de las grandes utopías, me quedaron solo las reminiscencias. Crecí en tiempos de crisis, una tras otra. Mientras que para muchos la transición fue el anhelo central, yo fui testigo más bien de una transición fallida, donde la duda generacional se extiende a la democracia en sí misma. Porque al margen de instaurarse en la mano derecha o en la izquierda, no ha evitado la corrupción, la impunidad, la desigualdad, los monopolios, las represiones y tantos otros viejos males. Pertenezco pues a una generación que cuestiona al Estado, a las instituciones y a la política en general. Todas estas nociones parecieran no ser suficientes para enfrentar el mundo hoy en día y quizá parecieran estar en deuda con mis tiempos. Es el ocaso de lo público y de los derechos sociales. Se nos ha llamado ninis por no asumir la exclusión del trabajo y la educación. Pertenezco a una generación que vive tiempos de guerra, una generación a la que le toca llevar el conteo de las miles de muertes y nombrar a todas las ausencias. Los míos han sido tiempos de invenciones lingüísticas como el feminicidio y las narcofosas. Nos toca pensar el futuro desde el abismo de un conflicto infinitamente complejo, de una cadena de muerte y desaparición donde Estado y sociedad forman parte. Soy la generación de Ayotzinapa, soy la generación de Tlahtaya, soy la generación de periodistas asesinados y me pregunto cómo recuperar lo humano hoy en día. Y no es que seamos una generación silenciada o indiferente, sino que nos hemos organizado sin verdaderos triunfos. Conozco bien la indignación, la veo día con día, pero desconozco esta sensación de esperanza por un horizonte colectivo que quizás muchos de ustedes sí vivieron. Y esta es solo una lectura subjetiva de la realidad, pero creo que al pensar la nación es también reflexionar sobre la búsqueda de la identidad colectiva hoy, aquí y ahora, tejiendo hacia otras generaciones, hacia la historia y a partir de ahí mirar hacia adelante. Se trata de una narrativa que debe de partir de la búsqueda colectiva de una nueva identidad. En el contexto actual es pertinente y necesario, por ende, repensar la nación. Buena parte de los problemas que enfrentamos actualmente son producto de este proyecto de nación neoliberal que ha traído altos costos para todos. Si nación es identidad, si nación es cúmulo de vínculos simbólicos, culturales, territoriales, políticos y económicos que unen a los individuos con un ser colectivo, si nación es un trazo entre el pasado, el presente y el futuro, nuestra nación hoy está dislocada. Se ha roto la nación como este espacio de diálogo y de encuentro con el otro, porque priva lo individual sobre lo colectivo, porque priva el despojo y la aniquilación. Está ausente la noción de lo común y pareciera que vivimos la nación de los otros, de unos cuantos poseedores de las armas, de poseedores de los altos puestos, de algunos medios de comunicación y los dueños de la verdad, de los que controlan las riquezas. Ellos han impuesto un sentido común que algunos toman por válido y otros no logramos romper. Se nos ha extraviado el horizonte porque el actual no apunta hacia la dignidad, hacia la equidad, la inclusión, la justicia, la solidaridad y los derechos. Ni en las instituciones, ni en la práctica, ni en las leyes. Es necesario recrearlas. Pero ¿de dónde partimos? Vivimos
como dijo Alejandro, un cambio de época. Es la era del capitalismo financiero y la globalización que suponen un reto fundamental para las formas tradicionales de producción y organización, al Estado, a la democracia, a los sindicatos, los movimientos sociales y las comunidades. Está en cuestión la economía, los estados, las instituciones internacionales, las democracias, en fin, está en cuestión la civilización moderna. Es una crisis global y sistémica y con saldos inocultables para toda la humanidad. En este contexto, creo, no basta con crear partidos, movimientos o organizaciones aisladas. No basta con aspirar a la toma del gobierno y con ajustes legislativos o cambios institucionales. En cierto modo, se trataría de reinventar la política. Se trataría de construir y crear poder entre individuos que sea extensivo hacia los colectivos, las comunidades, y de ahí permeen las instituciones, se plasmen las leyes a los puestos gubernamentales y rija todos los poderes políticos y económicos. Implica un compromiso no solo con anhelar un nuevo país, sino con ejercer una práctica política congruente con nuestras aspiraciones. Ser en la vida cotidiana lo que exigimos y luchamos. De esta congruencia depende que la práctica política no sea una réplica de las viejas institucionalidades. No se trata para mí tampoco de abandonar al Estado, sino de recrearlo, más aún de crear un proyecto social que lo trascienda y lo desborde. Poderes corruptos y dominantes se han quedado con un Estado al que todos hemos renunciado a disputar, porque está desacreditado. Así ha pasado con la política, los partidos y los sindicatos. Los han tomado y les hemos cedido la lucha por este tipo de representación. Pero en contra de los poderes públicos cooptados y controlados, deberíamos aspirar a recrear una nación con principios y aspiraciones que nos representen, no que los representen a ellos. Pero más aún, en un país que hereda el conflicto y las miles y miles de víctimas, donde ahí lo central se vuelve el derecho a la vida y a partir de eso alcanzar el resto de los derechos. Creo, por tanto, que el ancla y el corazón de un proyecto nación debe estar en lo local, en lo comunitario, en la colonia, las escuelas, los espacios de trabajo. Solo desde ahí, en este contexto de guerra, puedo imaginar la posibilidad de que le bombee sangre representativa a un Estado. Solo volviendo a estas raíces de la democracia deliberativa, de la escucha al otro, de la solidaridad con el vecino y de la resolución de los conflictos inmediatos de la vida cotidiana. Uno protege su espacio a sus conocidos y no solo ideas o entelequias. Es desde estos espacios donde podemos fomentar economías solidarias y otras formas de ejercer la cultura. Es justamente ahí donde se gesta y se previene también la violencia. Del nivel interpersonal y local se pueden trazar vínculos hacia las regiones y hacia el resto del país y hacia lo global. Solo desde aquí podremos entender la complejidad de esta situación. Creo que tampoco hay que abandonar la política, sino apelar a otras formas de hacer política. En este contexto complejo no queda sino imaginar una fórmula política donde coexista la administración pública con la autogestión, las naciones indígenas con las no indígenas, lo institucional con la validez del graffiti, los partidos con los movimientos sociales y las ONGs, los políticos con los ciudadanos, las redes sociales y los medios masivos, la democracia electoral con los usos y costumbres, una izquierda y la otra, la organización vertical con la flexibilidad horizontal. La acción colectiva está presente permanentemente. Indignación y movilizaciones son una constante en el país, pero ya tampoco es suficiente. Es necesario convertir la movilización en parte de una estrategia donde ésta sea solo una de las manifestaciones de un proyecto colectivo en común. Falta una meta para todos.
Lo que debemos pensar para la nación es qué nos une, pero eso también debemos pensarlo para los individuos y los colectivos que apuestan por un cambio transformador. Desde ahí hemos de empezar. Hay mucha indignación y hay proyectos alternativos, hay voces valientes y críticas, pero también están solas y somos vulnerables. Aún somos archipiélagos lejanos y distantes, desconfiados los unos de los otros. El reto está en construir vasos comunicantes y crear condiciones de confianza para el diálogo. Ello inicia por el silencio, por mirar al otro, por una atenta escucha y una genuina disposición a la construcción. ¿Cómo crearla? La organización es quizá un paso posterior. Todo inicia con una idea. Una nación es ante todo un concepto, es el símbolo de un consenso. En todo este proceso es toral una nueva narrativa que recoja los agravios cotidianos compartidos y los transforme en emociones afines a todos. Aquí la política ha de ser también emoción, ha de ser un deseo colectivo. Crear en lo público la posibilidad de desear y darle cabida al sentir y encaminarlo hacia una idea. Solo en la creatividad, la renovación de la palabra, en la invención de símbolos, hay una posibilidad de encaminarnos hacia un anhelo común. En la narrativa yace la posibilidad de unirnos y movernos a través de las palabras, las imágenes y los símbolos colectivos, que ahora están totalmente rotos. Aquí es donde dos seres se funden hacia un todo. Aquí es donde el arte y la política se encuentran. Aquí nace la posibilidad, como dijo alguna vez Foucault, de convertir la propia vida humana en una obra de arte. Hasta ahora he tratado de aportar una visión generacional, no contra el pasado, sino para apuntar hacia encontrar un hilo conductor entre ambos relatos y tiempos. No es que todo haya de inventarse nuevamente, pero creo que en estos tiempos solo la creatividad y la imaginación permitirán imaginar otra realidad distinta. Gracias.